Buenos días. Ahora sí ya estamos conectados todos. Bueno, gracias para empezar al Consorci de la Zona Franca por estas jornadas, por celebrar estas jornadas que creo que son realmente interesantes y necesarias y que continúen en el futuro y también por invitarme a moderar esta mesa. Para presentarme, nada, un instante, soy Manel Manchón, director adjunto de Metrópoli Abierta, y formo parte de un grupo de medios, Global Media Group, donde está Crónica Global, Metrópoli Abierta, Consumidor Global, una serie de medios digitales que en su conjunto pues, hemos hecho, por ejemplo, en este mes de enero, casi 10 millones de usuarios únicos, con lo que vamos haciendo un hueco en el panorama de medios en Barcelona y en el conjunto de Cataluña. Lo que vamos a abordar ahora es un poco la idea del mientras tanto, ¿no? Se ha hablado antes de cómo se preparan las empresas, cómo intentamos cambiar el modelo, pero en ese mientras tanto, cómo puede contribuir también las tecnologías energéticas a la competitividad de las empresas para que esa transición se haga con garantías, porque seguramente el gran problema es saber cómo se pasa de un modelo a otro sin que pues, se nos caiga el edificio abajo, ¿no? Manteniendo la competitividad de todo el tejido empresarial. Y para empezar, queremos hablar pues, con el valor industrial de las energías renovables, con Francesc Ribera, gerente del clúster de la energía eficiente de Cataluña, precisamente para que nos hable de esta contribución y de lo que hace desde el clúster. Cuando quieras, Francesc. Gracias, Manuel. Gracias al Consorci y al Foro por invitarnos a esta jornada, que creo que es realmente una de las primeras jornadas que hacemos en un formato presencial y con una temática tan relevante como esta. Y nada, yo había preparado una presentación que creo que podrán ver ustedes en pantalla con 4 ámbitos de análisis. 2 de ellos voy a intentar pasarlos muy rápidos, primero por un tema de brevedad en el tiempo que se nos ha dado y por otro lado porque se ha comentado ya por parte de los ponentes. Intentaré centrarme en los 2 últimos. Como vemos nosotros desde un clúster que agrupa a más de 180 organizaciones que trabajan en pos de la transición energética en Cataluña, cómo vemos el papel que tiene la energía en cuanto a la competitividad en la industria. Se ha hablado anteriormente pues, de la situación actual de precios y es un elemento pues, que realmente está, creo, en la mesa de todos los decisores de las grandes industrias y también de las pymes industriales en nuestro país. Y luego, pues cómo vemos nosotros el papel de las energías renovables, también se ha comentado anteriormente en las mesas que nos han precedido, cómo creemos nosotros que se tiene que abordar la implantación de esas energías renovables, más allá de algunas de las cuestiones que se han planteado, como el autoconsumo, yendo un paso más allá y viendo pues, el entorno industrial como un entorno donde desarrollar disciplinas y proyectos con una mayor envergadura. Pasaré por aquí muy rápido. Todos somos conscientes de la situación en la que nos encontramos, el contexto de cambio climático y cómo pues, esto está impactando pues, en el día a día de todas nuestras actividades, del globo y también de la propia actividad industrial. En este sentido, pues, los datos nos van indicando que no vamos por el buen camino y, por lo tanto, pues, bueno, es evidente que tenemos que hacer algo para mitigarlo. En este sentido, el objetivo también se ha trazado anteriormente, se ha expuesto primero ya en la presentación inicial en la que ha participado el presidente Montilla y luego también en las otras mesas, pues el hecho de hay un objetivo a 2050 es evidente y yo de esta gráfica me centraría o me quedaría con el hecho de que la línea azul, que es la que corresponde a la industria, o la franja azul, que es la que corresponde a la industria, no decrece de forma inmediata, no es tan evidente, no es tan fácil el plantear esta descarbonización en un sector como el sector industrial. Seguramente en sectores como el energético u otros, pues la curva empieza a decaer de una forma mucho más evidente ya en estos años pasados y también en estos en los que estamos viviendo, pero en el ámbito de la industria esto se espera pues, para más allá, en muchos casos, de 2030. La industria es un gran consumidor de energía, está alrededor del 27% aquí en Cataluña, si hablamos de industria final, y tal como han comentado en la mesa anterior, pues con una muy difícil electrificación en algunos procesos, por lo tanto con una difícil transición hacia este modelo electrificado por el cual abogamos todos y hacia donde creemos que tenemos que ir. Es evidente
que hay tecnologías que se están desarrollando, tecnologías disruptivas. Habrá una última mesa redonda donde se hablará del hidrógeno como nuevo vector energético, pero más allá de esto es evidente que en el sector industrial pues las condiciones de partida no son las más favorables para que este proceso de transición energética se lleve a cabo de una forma sencilla. Aquí vemos un poco, ¿no?, cuál es la contribución a nivel global. Y se ha hablado también, creo, en una mesa cuando se ha hablado de la externalización de actividades por parte de la industria, cómo la industria, más allá de este 21% de emisiones a las cuales contribuye de forma directa, también deben sumarse todas aquellas ligadas a los servicios industriales, a toda esa cadena de valor que en este polígono, como el polígono de la Zona Franca, también está presente y que es generador de buena parte también de las emisiones que se generan a nivel global. Una vez dicho esto, y pasando ya al tercero de los puntos, donde creo que voy a intentar poner alguna pincelada más, ¿qué es lo que vemos que está llevando hoy por hoy a la industria a tomar cartas en el asunto? Anteriormente nos han precedido 3 grandes empresas a nivel multinacional que llevan años haciendo los deberes, que realmente se pusieron sobre la mesa la necesidad de ser más eficientes energéticamente, de ser más sostenibles, pero eso es evidente que tiene que ir más allá de estas grandes corporaciones y llegar a las pequeñas y medianas empresas que acaban siendo pues buena parte del tejido industrial de nuestro país. Pues nosotros identificamos estos 5 drivers. Un primero del cual ya hemos hablado, que es el incremento del precio de la energía. Un segundo ligado a una mayor conciencia ambiental, lo han comentado los ponentes que nos han precedido en la anterior mesa. Un incremento también en la presión de la regulación, alguien lo ha comentado antes, pues también en el ámbito de residuos, pero también en el ámbito energético. Un cuarto que no es menor, que es los requerimientos del mercado. Cada vez más las empresas, las industrias, ven por parte de sus clientes pues un incremento en sus requerimientos y, por último, como no, pues una oportunidad de negocio. Vamos hacia una diversificación de los negocios y, ¿por qué no?, pues el plantearse que el sector energético sea una oportunidad de negocio para estas compañías es un tema que creo que la industria tiene que tomar en consideración. Aquí veis un poco lo que comentábamos, ¿no? Pues se ha comentado anteriormente, este incremento de precio de la energía comporta pues un incremento en los costes industriales y una pérdida en la competitividad empresarial. Me permito mostrar aquí una imagen que muestra que realmente el impacto de los precios en el crecimiento pues ya indica pues que previsiblemente habrá un decrecimiento en la zona euro de un 1,3% global respecto a las previsiones anteriores, simplemente por el encarecimiento de la energía. Esta es una imagen tomada de ICAEN, del Instituto Català de la Energía, donde muestra cuál ha sido la evolución más reciente del precio de la energía y donde realmente se ve pues que esta necesidad de tomar cartas en el asunto simplemente por un tema de costes pues es más evidente que nunca. También lo es la mayor conciencia ambiental de las compañías. Cada vez más son las iniciativas que las compañías están llevando a cabo para pues llevar más allá de esta conciencia a un plan de acción real, al establecimiento de una serie de objetivos desde el punto de vista de reducción de su impacto y que también están trasladando, y antes creo que también se ha comentado, pues estos requisitos no solo a sus operaciones, a sus actividades, sino también a toda la cadena de valor que les aprovisiona. Por otro lado, el incremento de la regulación, aquí hay diferentes ejemplos, se ha hablado mucho del precio de los derechos de emisión como un driver también o como uno de los causantes del incremento del precio de la energía. Pues bueno, esto conlleva pues esta necesidad de hacer inversiones en la adaptación a este nuevo marco regulatorio y también, y se ha comentado creo en la última mesa, pues esta necesidad de que existan pues estímulos, ayudas públicas que permitan que esta adaptación se lleve a cabo y que realmente pues esta situación no sea un elemento de decremento de la competitividad de nuestras organizaciones. Los requerimientos del mercado, cada vez más, lo han comentado creo anteriormente también los ponentes, como el aprovisionamiento de energía 100% verde ya es un elemento que está en el día a día de sus organizaciones, pero esto va más allá y esto plantea pues cada vez más una evolución en estos objetivos, en estos requerimientos que se tiene, también desde un punto de vista de posicionamiento de marcas. Son muchas las compañías que hoy por hoy de estas acciones relativas a una mayor sostenibilidad en sus actividades están siendo utilizadas con una voluntad de posicionamiento de marca, de posicionamiento en el mercado y de elemento diferencial. Creo que es otro elemento a tener en cuenta. Y por último, pues el tema de la oportunidad de negocio. Aquí creo que no hace falta extenderme más. Y simplemente a nivel de resumen en cuanto a la situación, creemos que hay, y hablando en el conjunto de las organizaciones industriales, un insuficiente desarrollo de la eficiencia energética, una baja penetración de las renovables. Creo que aquí hay
si exceptuamos el autoconsumo, y se ha comentado por parte de algunos de vosotros, pues el resto de tecnologías están poco desarrolladas, aun teniendo un elevado potencial, y existen nuevos modelos, no solo tecnológicos, sino también de negocio que deben desarrollarse, como pueden ser las comunidades locales de energía o los contratos PPA, como se ha comentado en la anterior ponencia. ¿Qué debe hacer la industria? Pues optimizar la contratación, evidentemente, reducir su consumo, incrementando la eficiencia, implementar las renovables e ir hacia una generación distribuida masiva. Creo que aquí cada vez más este modelo tiene que llegar. Y, finalmente, pues cambiar este papel, tomar un papel mucho más activo, se ha comentado también anteriormente, no podemos ser simples consumidores, sino tenemos que entrar con un papel mucho más activo en el mercado e intentar pues, que realmente este papel activo conlleve pues, una mayor competitividad. Quien no haga esto, desde nuestro punto de vista, pues seguramente no será competitivo en el mercado y perderá cuota de mercado. Esta me la salto y simplemente, a nivel de resumen, creo que a nivel de las renovables, tomando las renovables como un elemento sustancial para esta mejora de la competitividad, primero, creo que debemos analizar todas las tecnologías, no se debe descargar ninguna tecnología, y creo que se comentaba anteriormente, porque en un momento dado un payback sea superior a otro. Creo que cada tecnología tiene su espacio en el que desarrollarse, su respuesta a cada uno de los retos que la industria tiene. Las industrias tienen que autogenerar. Esto va a provocar pues, una menor volatilidad en los costes energéticos y va a permitir pues, que realmente el balance de todas estas compañías sea mucho más estable en el tiempo. Y por último, pues también comentar pues, que el entorno actual, pues el autoconsumo, la autogeneración en cualquiera de las tecnologías es mucho más rentable por una mayor madurez tecnológica, por una bajada en los precios y por tanto pues, en una situación mucho más favorable. Se ha hablado de los Next Generation, son una oportunidad. Desde nuestro punto de vista, tener en cuenta que es una oportunidad con un marco temporal concreto, debe tenerse en cuenta que esto no va a estar siempre, por lo tanto, que aquellas compañías que tengan realmente un proyecto sobre la mesa y tengan ganas de llevarlo a cabo, si realmente ven en los fondos Next Generation una oportunidad, pues que no dejen pasarla, porque realmente esto no va a ser un maná que vaya a estar siempre disponible. Por mi parte, nada más, creo que me he pasado un minuto, pero lo dejo aquí. Muchas gracias. De acuerdo, gracias, Francesc. Para hablar del papel de la economía circular y la cogeneración al servicio precisamente de la industria, contamos con Raimon Argemí, vicepresidente de Cogen España, cuando quieras. Gracias. Muy bien, pues, realmente lo que nos está pasando en estos momentos con la... Esto no sé si avanza o no avanza. No avanza. Bueno, no es importante que avance o no. No sé si es que estoy apuntando donde no avanza. Da igual. Realmente no es importante que veamos ninguna presentación. Mira, estupendo. Tarda un pelín. ¿Qué ha pasado? Lo que estamos haciendo o lo que nos está pasando es más una involución que una revolución. Es decir, las primeras industrias empezaron fabricándose ellas mismas la energía. Después, esta energía se centralizó y nos llegó a través de las redes eléctricas, las redes de combustible, etc. Y ahora, de alguna manera, lo que tenemos que hacer casi, si queremos tener ese nivel adecuado de descarbonización, es volver a producirnos en todo lo que podamos la energía. Hace años estábamos produciendo la energía, hace muchos años, las industrias se producían la energía con biomasa, con sus propios residuos, no había energía fotovoltaica, pero a lo mejor secaban cosas al sol. Es decir, que de alguna manera, bueno, y los molinos de viento, digamos, que había y que hay todavía en La Mancha y en Holanda, ¿no? Es decir, que desde siempre la industria ha usado energías renovables y de alguna manera nos hemos olvidado de que están ahí y de que somos capaces de hacerlo. Y ahora tenemos no la oportunidad, sino la obligación de hacerlo. Cada industria es distinta, cada industria tiene que estudiar exactamente qué menú es el que mejor le conviene para su dieta energética y tratar sobre todo de aprovechar sus propios recursos. En este sentido, claro,
no quiero que se entienda nada, ni se lee nada en todo esto, pero de las distintas alternativas energéticas que tenemos, hay unas que inciden más en la energía térmica, otras en la energía térmica, otras son intermitentes, otras nos dan fiabilidad, otras simplemente no están a nuestro alcance. Quiero decir, si hay un vertedero que tiene biogás y está cercano a nuestra industria, a lo mejor podemos tirar un biogasoducto, pero ¿quién tiene un vertedero cerca? Tampoco hay tantas empresas. Hay zonas donde hay sol, en Asturias a lo mejor no conviene tanto la fotovoltaica, pero sí el viento, y viceversa en otros países, por lo tanto, en otras áreas. Es necesario que cada industria reflexione sobre cuál es el mejor menú, insisto, que necesita para poder descarbonizarse de la manera más eficiente y más económica. Y esto no es fácil. No es fácil porque nos estamos encontrando con que hay muchas barreras, y aquí sí que voy a leer porque hay demasiadas barreras, y por eso no quiero dejarme ni una, para que todo esto se manifieste, ¿no? De alguna manera, como nos hemos olvidado de nuestra propia actividad, la desconocemos desde el punto de vista energético. Compramos gas, compramos electricidad y listo. Y aparte de eso, cuando, por ejemplo, nos estamos preguntando, ¿puedo usar biomasa? Dices, biomasa, pero si todo el mundo usa biomasa, aquí en España no hay biomasa para todos. La biomasa subirá mucho de precio. ¿Me interesa usar biomasa o a lo mejor no lo hago? No tengo seguridades. El marco económico es incierto, lo estamos viendo, todos estamos de alguna manera cansados de que nos estén cambiando el marco energético, el marco ambiental y que sea además con decisiones no siempre muy coherentes, ¿no? Por otra parte, claro, yo decía que es una involución, pero realmente todo lo que estamos ahora, digamos, lo que nos ponen encima de la mesa son nuevas tecnologías. Por lo tanto, hay un cierto riesgo tecnológico que estoy asumiendo al tomar una decisión de que voy a implantar esa tecnología en mi casa, ¿no? Pero claro, por otra parte, como estas tecnologías compiten entre sí, siempre uno está esperando, ¿no? Es decir, no, me espero porque seguro que saldrá otra tecnología que será más económica, con lo cual no hago nnada. Es como lo del coche eléctrico. Dices, no, me voy a esperar a comprarlo hasta que haya uno con más autonomía, etcétera. Y nunca tomo una decisión para implantar esta tecnología o la que sea. Quizá habría que tomarla. Aparte de eso, estos proyectos son técnicamente complejos y sobre todo para las pymes, que están faltadas de recursos muchas veces, de capacidades para hacerlo, porque otros problemas tienen, pues al final no toman ninguna decisión. Las administraciones no ayudan. Yo creo que eso hay que reconocerlo, ¿eh? El riesgo regulatorio que se percibe en España, yo que he estado y estoy en el mundo de la cogeneración, lo hemos visto, las renovables, cuando hubo el famoso parón de hace unos cuantos años, que fue terrible, muchas empresas pues lo pasaron mal en este sentido. Era un tema muy específico energético, pero hay tantos. También hay mensajes contradictorios. Hace 2 días resulta que el gas natural, no es que sea renovable, porque no es renovable, pero el gas natural que estaba pues, en el punto de mira, ahora resulta, y me parece lógico, o sea, eso no lo voy a criticar, el gas natural es un mecanismo de transición. Me parece correcto y además hay que dar el mensaje que es un mecanismo de transición siempre y cuando se capture el CO2 que se genera en las plantas, lo cual está bien. Después, claro, las inversiones son elevadas. Y tenemos esa capacidad, vamos a recuperar estas inversiones. Todo esto al final lo que genera es lo que está pasando, y es que la gente no invierte. No se hacen proyectos, por lo tanto estamos perdiendo oportunidades y en cambio se hacen otros proyectos que puede que no tengan tanto sentido. Por ejemplo, y no quiero criticar ningún proyecto, pero sale un proyecto en Aragón de una macroplanta de producción de hidrógeno con energía solar. ¿Sabemos cuánto calor se podría recuperar solo con recuperar el calor que ahí se va a perder en mitad de los monegros si esto lo hiciéramos cercano a las industrias? ¿Por qué no lo estamos haciendo así? ¿Por qué pensamos en grandes proyectos centralizados cuando lo lógico es que esto lo hagamos nosotros, las propias industrias? En fin, acabo, que me estoy pasando, pero yo creo que hacen falta estudios rigurosos particulares a cada industria. Hay gente que lo sabe hacer.
Es fundamental que los proyectos sean fácilmente tramitables. Cualquier proyecto que ahora plantees una biomasa o una combustión de residuos, vas a tener a la Administración por un lado y a una serie de entidades con pocos conocimientos técnicos boicoteándote el proyecto. Y, bueno, las ayudas públicas están ahí. Si las tenemos pues lo más fácilmente posible, pues mucho mejor. Ya está, ya dejo de criticar. Muy bien, gracias. Está muy bien. Desde el punto de vista de las empresas y de los nuevos modelos que se están desarrollando, los nuevos modelos energéticos, contamos con Isabel Buesa, directora general de Endesa en Cataluña. Cuando quieras. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por dejarnos participar. Yo el planteo que pensaba hacer, si os parece, es que como he visto que en general todas las personas que han participado hablaban de tecnologías, pues yo me he propuesto hablar un poquito de precios, dado que también ha salido aquí, pues la competitividad de las empresas, ya ha empezado el presidente Montilla, va tanto por la tecnología como por la gestión del precio. Nosotros, como vemos esto desde Endesa, es que vemos que la transición energética transformará por completo, esto ya lo vemos en nuestra casa, la manera en la que generamos, pero también en la que se va a consumir la energía. Y todo ello afectará al funcionamiento del mercado, pero también va a afectar a los precios y empieza ya a haber conciencia de ello. Por ello, el Plan Estratégico de Endesa refleja, y seré muy breve, 3 ejes. Uno es la descarbonización de nuestro parque de generación, que sabéis que forma parte de nuestros orígenes y es muy importante. Entonces, aquí ya estamos sintéticamente cerrando ya casi todas las centrales del carbón y nos hemos propuesto triplicar la generación, la potencia en generación renovable en 3 veces hasta alcanzarlo en el año 2030. Otro punto muy importante, y es muy importante, también ha salido para las empresas, es que nosotros gestionamos especialmente en Cataluña y en otros territorios de España, la red de distribución. Entonces, la red de distribución a veces la dejamos así, los industriales no la dejan así, ha salido continuamente la garantía de la calidad, todo lo que respecta a ello, pero ahora la red de distribución tiene un reto, para mí, es tan o más importante que el de la generación, porque va a ser el facilitador. O sea, todo lo que aquí se ha hablado de transformación, del autoconsumo, por supuesto, de las fotovoltaicas, de las renovables distribuidas, la sensorización, la mejora de los procesos, todo el tema de la reposición cuando hay algún problema, todo esto se va a hacer porque hemos de cambiar la manera en la que gestionamos la red. La red va a tener entradas y salidas, va a tener muchos agentes y la red tiene que seguir dando y en algún punto, pues incluso mejorando la calidad de servicio que presta la industria, lógicamente. Ese es un punto donde Endesa especialmente va a trabajar mucho y va a tener que trabajar con todos los agentes. El tercer eje es la electrificación del consumo energético y para esto todos sabemos que para hacer la transición pues también habrá que elevar el nivel de intensificación que tiene la energía eléctrica en la industria, en este caso, para llegar al final. Y en este sentido Endesa lo que ha creado es una compañía nueva dentro del grupo que se llama Endesa X, que tiene la misión de trabajar con los clientes. Eso quiere decir con todos los sectores de actividad, el residencial, el industrial y el terciario, y aquí incluye también todo el tema del desarrollo de la movilidad eléctrica. Entonces, este sería el planteo y en esto trabajamos. Y si vamos ya un poco más a qué nos ha pasado los precios energéticos, yo no me extenderé porque lo han sacado diferentes ponencias, pero el año 2001 realmente ha sido un año muy complejo para todos y muy difícil de gestionar. Entonces, han subido, ya lo hemos visto, los precios de todos los agentes energéticos, de todos digamos, las energías. Si hablamos del gas, pues sabemos todos los principales motivos por los que ha subido. Pues aquí ha habido de todo, desde la fuerte recuperación económica, que esto es una buena noticia post-COVID, al problema de los almacenamientos subterráneos y sus niveles de almacenamiento en Europa, las tensiones geopolíticas, ya se ha comentado, los problemas con Argelia. Esto ha sido por el gas, pero a veces nos olvidamos también de que tanto el petróleo como el carbón han tenido subidas muy significativas, en torno al 60-70%. Cuando intentamos hacer la traslación de cómo ha afectado esto este año al mercado eléctrico español,
pues vemos sintéticamente que cuando las renovables, y aquí incluimos las hidráulicas, lógicamente, o las nucleares no son suficientes para atender la demanda, pues no me extenderé porque es conocido, pero las centrales que marcan el precio del pool son las centrales de ciclo combinado que funcionan con gas. Entonces, la subida principal de los incrementos del precio del pool pues, ha sido un efecto combinado entre la subida del precio del gas y la subida, también se ha mencionado aquí, del precio del CO2. Esta subida a veces tenemos la sensación de que solo ha pasado en España, pues no, esto se ha dado en todos los países europeos, lo digo también por los elementos de competitividad que se han mostrado. Y si el precio, por ejemplo, promedio, pues en España ha estado en torno a los 112 euros megavatio hora, pues pensar que en Alemania ha estado cerca de 97, en Holanda 103, por ejemplo, y en Francia 109. Lo digo para que tengamos también la visión un poco de nuestro entorno socioeconómico. La pregunta de este año ha sido ¿qué efecto, este año y en el que estamos, qué efecto ha tenido este escenario en los clientes? Y aquí hablamos de pymes y sector industrial. Pues realmente, a pesar de que hemos visto este precio horario de energía y el incremento enorme que se ha dado, la realidad, por lo menos en nuestro mercado, es que la mayor parte de la energía que se produce y que se produce en España se vende a precios diferentes de los que marca el pool. ¿Y por qué es esto? Pues esto es porque un volumen muy importante de la energía que comercializamos a los clientes y que han consumido en el 2021 ya se había negociado, cerrado y vendido y hechas las coberturas en el 2020 y en el 2019. Entonces, al final, hasta ahora, esta subida solo ha afectado, vamos a decirlo así, solo con mucho cuidado, pero es así, a los clientes industriales indexados al precio spot del mercado mayorista. ¿Es eso una mala decisión de compra? No, lo que pasa es que nadie esperaba, es más arriesgada y nadie esperaba la volatilidad que ha tenido el mercado este año. Y en momentos de volatilidad, aquí se ha mostrado pues lo importante, creemos nosotros, y aquí vienen nuestras propuestas, es poder generar una cierta estabilidad. Entonces, ¿qué hemos propuesto o qué estamos haciendo con los clientes industriales y grandes y las empresas, las pymes? ¿Qué estamos haciendo y qué proponemos en este nuevo escenario? O sea, nosotros lo que estamos proponiendo es evitar esta vinculación tan directa y quedar los clientes tan expuestos al precio spot o al precio diario y hacer un planteamiento de otro tipo de contratos que yo voy a sintetizar básicamente, muy escuetamente, en los 4 que ahora estamos trabajando. Uno es hacer contratos de electricidad indexados, igual que las industrias hacen, con muchas otras materias primas. El segundo tipo de contratos son estrategias a largo plazo con contratación de mercado a futuros. Esto requiere contratos de una duración entre 3 y 5 años. Vemos ahora, ¿por qué lo planteamos? Pues lo planteamos porque aunque ahora veamos el precio que vemos en el mercado, los futuros en España a partir del 2024 los vemos más bajos que en Francia o en Alemania, porque en España la introducción de renovables prevista entre el 24 y el 27 va a ser muy sustancial. Por lo tanto, se trata de escenarios a futuros en los que el cliente y empresa está dispuesto a asumir un riesgo y nos permite realizar coberturas hasta 5 años vista. La tercera forma que proponemos, y ya tenemos clientes en ella y está muy testada y son clientes un poco, algunos mayores, son lo que llamamos contratos flexibles. Estos son contratos que permiten cerrar a un precio determinado en un momento acordado con el cliente una parte del total de energía que consumen. Por ejemplo, tú puedes hacer un contrato sujeto a que esta flexibilidad pues, pueda ser hasta un 30% del total. El cliente industrial puede diversificar el riesgo en comparación a fórmulas expuestas a la compra spot del mercado diario. Hay que decir que aquí la gestión operativa de estos contratos es muy sofisticada y requiere participación de los gestores de la compañía y de los gestores energéticos de los clientes. Porque todo esto hemos adoptado unos sistemas que se hacen también con ayuda de inteligencia artificial y requieren una labor de acompañamiento de los clientes muy importantes, porque es con ellos con los que decidimos los momentos del cierre.
Estos sistemas nuevos lo que pretenden es proyectar y trazar cierres a lo largo de la vida del contrato, conocer en cada momento cómo se está construyendo el precio, simular facturas y otro tipo de funcionalidades más específicas. Y por último, la última forma de contratación en la que trabajamos ahora son los PPAs, también se han mencionado. Normalmente los usamos para clientes de mayor consumo, más o menos a partir de 10 millones de euros de facturación, y son contratos a largo plazo en un tipo de clientes que buscan estabilidad, sostenibilidad y garantías de origen de energía verde. Por supuesto, desde Endesa X, lo que estamos haciendo con los clientes es fomentar pues, el autoconsumo, ya se ha mencionado, especialmente en las pymes y en los grandes clientes. Esta sería un poco... Gracias por la contribución. Y para hablar del papel de los gases renovables y el papel que tiene la descarbonización de la industria, contamos con la responsable del área de desarrollo de nuevos negocios de Naturgy, Nuria Rodríguez. Bien, muchas gracias por invitarnos a esta ponencia tan necesaria y tan interesante, ¿no? En primer lugar, yo quisiera ponerles un punto de atención en muchos de ustedes seguro que piensan o ven el gas como parte del problema a combatir. Y lo que es peor, no solo ustedes o parte de la asistencia que nos acompaña por streaming, sino también muchas administraciones. Yo les digo que el gas es parte de la solución y lo es desde más de 50 años, cuando el primer barco de gas descargó en el puerto de Barcelona el primer cargamento de gas que venía de Oriente Medio. Con la llegada del gas a esta ciudad y al país en general, el gas contribuyó a un desarrollo económico y permitió también trasladar y cambiar energías más contaminantes y más emisoras en CO2 por un combustible que, siendo fósil, emite menos que el carbón o que otros usos del petróleo y además contamina menos porque tiene menos partículas sólidas. Por tanto, en esa andadura que se inició hace más de 50 años en nuestro país, el gas, en la década donde las energías renovables pasó a ser la década del desarrollo y que ahora, evidentemente, todos abogamos porque sea la solución, ¿no?, definitiva, el gas también es necesario para que esas energías renovables se desarrollen sin que renunciemos a tener continuidad de suministro. Está claro que tenemos que conseguir varios objetivos: descarbonizar y conseguir la neutralidad a 2050 en emisiones, pero también tenemos que garantizar que en este proceso vamos a poder disfrutar de la energía sin tener cortes de suministro, algo que seguro nos incomoda a todos. Y además, evidentemente, tenerlo a un precio asequible. Pues bien, en esta década de la acción en la que estamos, para llegar a esa Agenda 2030 de descarbonización y de acción por el clima, donde tenemos que acelerar las acciones que estamos desarrollando todas las industrias, no solo la energética, sino muchos de los ejemplos que se han visto hoy aquí, este va a ser la década de los gases renovables. Y los gases renovables, y por tanto inicialmente también el gas, no lo podemos despreciar de la matriz energética, porque si vemos en esta diapositiva, hay dos motivos por los que no podemos permitirnos el lujo de descartar ninguna energía. A la derecha verán diferentes escenarios de electrificación a 2050 que se manejan por parte de Euroelectric, la Asociación Europea de Electricidad, donde hay escenarios en los diferentes usos que van a un grado de electrificación, depende de qué escenario escojamos, en torno, pues puede ir de un 38% a un 60% en el caso más ambicioso. Un 60%, aún así, tendremos problemas para descarbonizar y llegar a esa neutralidad si no nos ayudamos de los gases renovables. Está claro que tenemos que electrificar más nuestra economía, por supuesto, pero también tenemos que descarbonizar los usos térmicos que ya hemos visto ejemplos que difícilmente pueden ser sustituidos por la electricidad. Para ello, el sector gasista, a través del desarrollo del gas renovable, es parte de esta solución,
parte de esta solución en este nuevo paradigma energético donde la transición es absolutamente necesaria para llegar a esa neutralidad. Aquí verán otro punto por el que no podemos permitirnos el lujo de despreciar ninguna tecnología. En España, arriba, verán que vehiculamos más o menos del orden de 240 teravatios en el año 2020, pero es que en el gas vehiculamos 360 teravatios en el año 2020. Por tanto, aunque todo el mundo necesita electricidad y no todo el mundo necesita gas, aún así en nuestro país se consumió más gas que electricidad. Por tanto, o atajamos el problema también de descarbonizar el gas, o si no, no vamos a conseguir ese reto tan esperado de la neutralidad en emisiones. España disfruta de una red tanto eléctrica como gasista que pocos países o muchos países envidiarían. Las redes eléctricas y de gas, de forma integrada, pueden generar una competitividad extra y pueden ser la solución más coste eficiente para abordar esta reducción de emisiones masiva que tenemos que hacer y esta descarbonización del sector energético. ¿A través de qué? A través de los gases renovables, bien sea el hidrógeno, un vector clarísimo de desarrollo en las próximas décadas, pero también del biometano, que es lo que yo les quiero hablar más en detalle. El biometano es una energía, biometano no es más que biogases que se generan de manera natural, que a través de un proceso de enriquecimiento de ese biogás para que tenga la calidad suficiente para ser introducido en las infraestructuras de gas y pueda ser consumido en el punto final, a través de ese proceso de enriquecimiento se convierte en biometano. Por tanto, es un gas renovable, neutro en emisiones, porque las emisiones igualmente se dan en la naturaleza, o incluso que puede llegar a capturar CO2 de manera que puede ser también negativo en emisiones. Y ese biometano se genera, y tenemos aquí en España muchos ejemplos, y Cataluña especialmente, muchos ejemplos de problemas con residuos de purines, residuos agroalimentarios, masas forestales, etc. Es un gas que puede ser generado en la atmósfera, en la naturaleza, y que, por tanto, favorece lo que es otro objetivo fundamental, que es la promoción de la economía circular. Cómo aprovechamos los residuos para generar nuevos productos que, a su vez, alimenten ese ciclo circular de manera que consumamos menos recursos de la naturaleza. En estos usos, además, se da otro hecho, y es que si generáramos biometano o esos gases renovables, permitiría reducir la dependencia energética de países productores. España no tiene gas, depende de otros países para proveer ese suministro y, por tanto, reduciría la dependencia energética, pero es que además promueve el desarrollo rural, ¿no?, de esa España despoblada que tanto es de actualidad en estos últimos meses, ¿no? ¿Cuánto potencial hay de este biometano, ¿no?, en España? En un estudio que realizamos, ¿no?, en la industria, de hecho, he de decir primero que España está rezagado en el desarrollo del biometano, como otros países, por ejemplo, nuestros vecinos franceses. Ellos han puesto un objetivo en su agenda energética de alcanzar el 10% del consumo o del total de la demanda de gas, que el 10% sea gas renovable en el año 2030. En España todavía los marcos regulatorios de certificados de origen o la hoja de ruta del biometano, pues bueno, han llegado de aquella manera, han llegado tarde, no impulsa del todo el desarrollo de esta energía y, por tanto, pues vamos rezagados. Aún así, el potencial que tiene nuestro país es el que ven ustedes aquí. Por un lado, con biometano podríamos cubrir pues, entre 20 y 34 teravatios de esos 351 teravatios, ¿no?, que señalábamos en el año 2017. Esto sería origen de residuos orgánicos de la industria, de la agroindustria, residuos orgánicos de aguas residuales o de nuestros propios residuos.
Pero es que también podríamos generar biometano sintético, es decir, a través de utilizando el excedente de energías renovables, ¿no? Creando mediante un proceso de electrólisis hidrógeno verde, que juntado con el CO2 de la atmósfera podríamos, a través de un proceso de metanación, crear un gas natural sintético o renovable que podría ser también inyectado en nuestras infraestructuras. Por tanto, potencial, y más en este país, tenemos residuos, tenemos capacidad de generación renovable que puede ser excedentaria y además se puede dar en momentos donde la demanda pues no se requiere, y por tanto el almacenamiento de estos excedentes y el aprovechamiento de esos excedentes va a ser fundamental. Entendemos que es la mejor manera para hacer un proceso de descarbonización o de llegar a la neutralidad climática en 2050 de la manera más eficiente que podemos prever. Está claro que para ello tenemos que hacer una planificación energética global. Como digo, no podemos permitirnos el lujo de descartar el gas dentro de esta matriz. Tenemos que asegurar que la industria, y en eso estamos, y aquí les muestro, bueno, este es el proceso de generación, les muestro 4 ejemplos, 2 muy cercanos, aquí en Sardañola. Tenemos que ir acabando, sí, por eso, perdona. En Sardañola y en Vilassana. 2 ejemplos claros de que esta solución tecnológica existe, que está dando los frutos y las ventajas que a la industria le puede permitir descarbonizar de una manera mucho más competitiva y que, por tanto, necesitamos este empujón para que en esta matriz energética global el gas renovable sea un vector importante, aprovechando las infraestructuras que tenemos y los recursos asociados que necesitamos para generarlo. Muchas gracias. Gracias. Pues yo solo os quería dejar un par de cuestiones muy abiertas, que casi que respondáis casi con titulares, porque ya vamos muy mal de tiempo. Una sería en toda esta transición, pero más allá, es decir, a medio plazo, la nuclear y el gas tienen que estar dentro de ese mix. O sea, no se puede renunciar, por lo que ahora también estamos hablando. Y una segunda pregunta también muy abierta es ¿qué le pedís a las administraciones entonces? Que sean mucho más ágiles para que las propias industrias puedan crear sus propios mecanismos para energéticos. Así muy rápido, ¿quién quiere intervenir? Sí. Yo creo que las industrias, la administración efectivamente tiene que ser mucho más ágil, pero yo creo que no sirve decir que sean ustedes más ágiles, sino que lo que tenemos que hacer es proponer proyectos concretos y, sobre todo, todos tenemos que pensar como sociedad si lo que queremos es ser proactivos como industrias individualmente o esperar a que todo sea lo mismo en el sentido de que antes me llegaba una energía que no era verde, ahora será verde, ya sea gas o ya sea electricidad, o no. Porque esta energía que llegará, pero que todavía no llega, no sé cuándo llegará ni qué precio tendrá. Por lo tanto, yo creo que es importante que todos decidamos hasta qué punto, como industria, queremos ser activos y tener un papel importante en este sentido. ¿Alguien más? Y más que nada porque nosotros somos, digamos, los propietarios en gran parte, ¿no?, del parque nuclear y especialmente en Cataluña, pues yo creo que es obvio, ¿no? Los planes están claros, dónde vamos también, es a la descarbonización y es a realmente tener la generación con renovables, pero esto va a tener que hacerse en un tiempo y mientras tanto aquí las nucleares lo que están garantizando es la estabilidad, el porcentaje de la generación, porque es casi el 40 o el 50% que se genera, hablo de Cataluña, y por supuesto, yo creo que es por un sentido de la lógica de que justamente es en la transición, hasta que se vayan consiguiendo los objetivos, donde van a ser más necesarias. Decir también que tienen un peso, la fiscalidad en sus costes es muy importante, y si realmente han de tener es obligado, ¿no?, que tengan todavía papel en la transición, yo creo que es un punto que las administraciones, desde mi humilde opinión personal, deberían considerar. Muy bien, pues muchas gracias a los 4. Lo dejamos aquí y damos paso a la última sesión.
Muchas gracias.